¿Cuánto de lo que ya has construido te estás permitiendo realmente verlo como valioso, como importante o incluso como algo que quieres llevarte a lo que queda de este año? Porque sí, antes de adentrarnos en un nuevo mes, en una nueva meta, en un nuevo objetivo y en especial luego de semanas con tantas situaciones y tantas cosas que se han venido dando, algunas fuera de nuestro control y definitivamente fuera de cualquier deseo, otras que quizás nos llegó a tomar mucho más tiempo del que pensábamos al finalmente dar los pasos requeridos. Quiero que tomemos una pausa intencional, quiero que tomemos un momento para el reconocimiento, para el agradecimiento, para quizás terminar de procesar algunos pendientes y dar pasos concretos hacia el resto del año. Espera que te espera y nada que llega. Entonces, este podcast es para ti. Yo soy Pame Luna y esto es Esperando la Señal. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Yo soy Pame Luna, su host, y esto es Esperando la Señal. A punto de cerrar otro mes y no me pregunten cómo, pero ya siento que el verano se acaba, ya siento que vienen los holidays, ya siento que el 2026 no le queda nada y sé que no soy la única. Y precisamente cuando entramos o continuamos transitando esta segunda mitad del año, que para mí es la que se siente más rápida, a veces quizás un poco inestable, a veces un poco desde el ya se me está yendo el tiempo y no llegué a hacer todo lo que me planteé para enero. Me gustaría que tomáramos una pausa intencional y reflexionando o trayendo a la mesa uno de los primeros, o de hecho el primer episodio de Esperando la Señal podcast, que era sobre los inicios y cómo desde ese momento, y mantengo la postura de no tenemos que esperar a que sea el lunes o el inicio de mes o el inicio de año, o incluso cuando hablamos de, bueno, vamos a hacer el inventario de la mitad de lo que va de año o la mitad del año propiamente, no tiene que ser en la fecha exacta. Puede haber pasado un mes, que yo siento que es lo que a muchos nos ocurrió, en especial aquellos quienes somos venezolanos, sabemos lo que ocurrió a este punto un poco más de un mes, y siento que a veces están el tipo de pausas que no planeamos, que no deseamos, que ojalá no sucedieran, que nos hacen reflexionar de tantas cosas, y después está el momento de tomar una pausa intencional para hacer una verdadera reflexión de todo lo vivido, todo lo transitado, y lo digo desde el contexto de constantemente ir a las apuradas, constantemente ir en modo automático, constantemente ir en no he terminado de celebrar o reconocer o ver a la cara un logro o un paso importante o algo que he estado haciendo cuando ya necesito estar en la siguiente. Y esa es una de las cosas que yo a nivel no solo profesional sino también personal he venido trabajando desde hace un buen tiempo, y siento que era momento de volver a traerlo a la mesa por este espacio. Como les digo, tanto para mí como para otros venezolanos, este último mes ha sido de reflexión, ha sido de reconocer qué es lo realmente importante, ha sido quizás el llamado a dejar de posponer ciertas cosas, ha sido el llamado a tomar acción finalmente. Y en mi caso personal, yo lo resumiría desde la situación Venezuela, desde el decidir ir a por mi licenciatura, desde el ver las maneras de cómo puedo continuar ayudando y apoyando a mi país, desde lo que sé, desde lo que hago, desde lo que conozco. Ha sido también el hacer pivots y reflexiones y cambios para poder obtener los resultados que deseo en lo que queda de año y ya para el año siguiente. Ha sido de reflexionar en el enfoque en lugar de querer abarcar muchas cosas al mismo tiempo. Y en medio de toda esta mezcolanza de situaciones, algunas de oportunidades, otras de duelos, muchas de cambio, me parecía importante el hacer justamente esa reflexión de qué cosas
me estoy permitiendo reconocer, qué cosas me estoy permitiendo validar y qué cosas quizás de alguna manera a veces inconsciente o automática han pasado a un segundo plano porque nos mantenemos en constante movimiento, porque nos mantenemos en esto de hay que ir a por lo siguiente, hay que dar el siguiente paso, hay que tomar la siguiente decisión y no nos permitimos darnos cuenta de cuánto hemos cosechado, logrado, construido, sino hasta que la vida nos forza a frenar o, en este caso, que es lo que nos quiero invitar a hacer, nosotros tomamos la decisión de pausar. Y este episodio va a ser un poquito medio un mini workshop, una pequeña actividad, reflexión o mínimamente preguntas específicas que te invito a hacerte, que te invito a reflexionar en ellas, sea en una sesión de journaling, sea en diferentes momentos que lo quieras pensar. Pero aquí definitivamente empezaría con lo que hemos venido hablando hasta este momento, que tiene que ver con la reflexión, que tiene que ver con aquello que estás reconociendo, que tiene que ver con aquello que te estás permitiendo ver como valioso. Tomo en gran parte el contexto Venezuela porque parte de la conversación que tuvimos en una dinámica grupal que me permití, que tuve la oportunidad de co-crear con algunos de ustedes hace un par de semanas, era justamente esta mezcla de sentimientos y emociones y pensamientos, pero uno en particular que era esa sensación de no estoy haciendo lo suficiente, porque estoy lejos, porque me gustaría tener más dinero para donar, porque me gustaría poder ayudar más en los centros de acopio, porque me siento tan afortunada por mi lado de estar viva y tener salud y tener hogar y tener a mi familia, o incluso en el caso de quienes me quedan allá, saber que están bien y sin embargo hay tantas otras personas que no lo están, y entre todo esto estar olvidándonos de la parte en donde sí hemos ayudado, en la parte en donde sí hemos gestionado, en la parte en donde sí hemos apoyado y sí hemos brindado tanto de nosotros, pero esta sobreexigencia y esta idea de nunca es suficiente a veces nos hace desvalorizar aquello que sí hemos hecho, los pasos que sí hemos dado y aquello que hemos conseguido. Y te pongo este contexto porque es algo con lo que sé que muchas personas se pueden llegar a identificar, pero incluso si de primera mano no eres venezolano, no tienes familia allá o no es algo que te tocó de manera tan directa como algunos de nosotros, estoy seguro que hay otros aspectos en tu vida en donde por el mismo piloto automático o esa falta de pausa, reconocimiento, celebración de cada paso importante, no nos hemos dado cuenta de todo lo que ya hemos hecho, de todo lo que ya hemos conseguido, de todo lo que ya hemos logrado, de todo lo que ya hemos sanado, de todo lo que ya hemos trabajado. Y es importante también darle ese espacio y reconocimiento a ese tipo de situaciones, oportunidades, logros, experiencias. Así que nuevamente, como primera pregunta de esta reflexión general o de esta serie de reflexiones y preguntas que te invito a sentarte con ellas en su momento. La primera definitivamente sería, ¿cuándo fue la última vez que hiciste un inventario real de lo que ya tienes en vez de una lista de lo que te falta? Y esto de hecho lo vuelvo a traer a la mesa y digo vuelvo porque hace un par de años llegué a tocar este tema por primera vez desde otra perspectiva y fue gracias a una de las primeras oportunidades que tuve de asistir a un retiro de bienestar, y en una de las dinámicas que llegamos a hacer los diferentes creativos y emprendedores que nos encontrábamos en ese lugar era el hecho de, antes de empezar con el plan del próximo trimestre y los objetivos y los pasos y todo esto, es el primero reconoce todo lo que ya hiciste. Porque ¿qué pasa? Normalmente estamos acostumbrados a, tengo todos estos objetivos y todas estas cosas que quiero hacer para el siguiente trimestre porque en el anterior me faltó esto, no completé aquello, esto ni lo empecé, aquí no di los pasos suficientes. Todo desde la carencia, todo desde la falta, todo desde el no llegué a hacer. No que eso no sea importante, porque sí, para seguir avanzando también tenemos que reflexionar en aquello que quizás no está funcionando, aquello a lo que no le dedicamos tanto tiempo y energía, para poder entonces saber, en qué me voy a enfocar la próxima vez. Ahora le quiero dar espacio a algo que quizás el último trimestre no llegué a dárselo. Me doy cuenta de que tengo el último par de veces que me he sentado a planificar mis objetivos, sigo poniendo el mismo y sigo no dando un solo paso. Quizás esto es algo que ahorita no es el momento. Todo eso viene
viene de parte de esa reflexión, pero antes de empezar desde el no pude o no hice o la carencia, la idea es empezar desde lo que sí, porque muchas veces lo damos por sentado o ni siquiera nos damos cuenta de que lo llegamos a lograr o a conseguir por ese mismo piloto automático. Y para mí esa fue una de las primeras veces que yo me permití esa reflexión antes de planificar mis siguientes pasos. En ese punto fue en los últimos 4 o 5 meses, que era lo que llevábamos de ese año, ¿qué cosas he llegado a hacer? Y en mi mente era como que, bueno, por ahí logro listar 2 a 3 cosas. Yo creo que listé como 15 y fue porque también me permití verlo desde diferentes magnitudes. No solo el llegar a una meta grande, sino el quizás permitirme hablar de algo que no había hablado o dar un paso o tomar una decisión que hace tiempo venía posponiendo o hacer algo que me daba cringe o cualquiera de las anteriores, y podían ser cosas que de afuera se veían como pequeñas o insignificantes, pero cuando yo me permití esa pausa de reflexión me daba cuenta de que, no, ya va, esto es algo importante para mí, y di ese paso y logré esto y conseguí aquello. Y qué feliz me siento y qué satisfecha me siento. Y ahora, al momento de sentarme a establecer los siguientes objetivos, vengo desde una perspectiva de mira todo lo que logré, ahora vamos por más, en lugar de no hice, me faltó, no conseguí. Y con esto vamos ahora a la parte del inventario real de la serie de preguntas que nos invito a hacernos. Yo personalmente he estado reflexionando en ellas y me voy a continuar dando el espacio en estos últimos días del mes de julio de tener respuestas mucho más profundas y mucho más claras, que no se queden en lo superficial, en un par de líneas y ya, sino que estas continúen contribuyendo a ser el norte y el sentido de dirección que le quiero dar al resto de este año. Y precisamente hoy te quiero compartir estas preguntas para que, o sea que te tomes un momento de hacer una sesión de journaling bien profunda, o sea que quizás en los próximos días, a cada día, le dediques un par de páginas a estas preguntas, pero la idea es realmente reflexionar y reconocer y aceptar y ver quizás por primera vez en un tiempo a la cara todo aquello que hemos venido atravesando. A veces ni siquiera tienen que ser logros, sino el hecho de sobreviviste un mes complicado. Finalmente tomaste decisiones que hace rato que tenías que tomar, pero que eran difíciles y que conllevan cambios y que conllevan evolución y que conllevan aceptación. No todo necesariamente va a ser desde, conseguí esta meta que me hace tan feliz, sino tomé decisiones que son complejas y me quiero dar el momento de reconocer la persona que soy y en quien me sigo convirtiendo y quien ha logrado dar este tipo de pasos. Y con ello vamos a esta serie de 5 preguntas que nuevamente te invito a reflexionar en cada una de ellas a tu tiempo, a tu manera, como tú lo determines. La primera teniendo que ver con experiencias acumuladas de conocimiento, de expertise, de estudios, de práctica, que quizás sientas que todavía te falta o que no eres suficiente. Yo lo verbalizaría como, ¿qué experiencia acumulada tienes que sigues llamando todavía no soy suficientemente bueno para esto? Y para mí, curiosamente, con el mismo ejemplo que les di de este retiro hace un par de años, en su momento también era esta sensación de no estoy lo suficientemente preparada o no tengo el suficiente conocimiento para hablar de ciertos temas en redes o para brindar cierto tipo de servicios o para asesorar o guiar a mi comunidad de cierta manera en ciertos tópicos. Y lo interesante de ello es que me estaba pasando en las áreas de mi vida en donde más expertise tenía, en donde más conocimiento tenía, en donde más experiencias acumuladas llevaba conmigo, y sin embargo era esa constante sensación de todavía me falta y no es suficiente. Y nuevamente, esto viene desde una perspectiva o un enfoque continuo de la carencia de, en este caso, me faltan más títulos, me faltan más certificaciones, me falta más información para yo estar realmente preparada y lista para poder hablar de esto, cuando realmente, si me permitía verlo desde, mira todos los años de experiencia, de estudio, de trabajo que ya tengo en mi bolsillo, que ya tengo dentro de mí, que es algo que no me va a quitar nadie, que sí, puedo seguir construyendo sobre ello, pero no es el verlo de que me falta mucho más para poder dar los primeros pasos, sino tengo conocimiento, expertise, información de sobra para hacerlo. Lo que me falta es lanzarme, lo que me falta es confiar en mí, lo que me falta es ver mi propio valor
y hacerlo de la manera como yo lo puedo ver para otras personas. Por alguna razón se nos hace mucho más fácil el ver todas esas habilidades y toda esa expertise y conocimiento y valor en otras personas. Pero cuando se trata de vernos en ese espejo, dudamos. Cuando se trata de vernos en ese espejo, sentimos que no somos suficientes. Cuando se trata de vernos en ese espejo, sentimos que nos falta demasiado. Y te prometo que si tú te permites responder esta primera pregunta desde, puede ser el listado, desde la profundización y la reflexión, te vas a dar cuenta de que en esa área de tu vida en la que sigues dudando y en la que sigues sintiendo que no eres lo suficientemente experto, te darás cuenta de que sabes mucho más de lo que creías. La segunda pregunta tiene que ver con la incertidumbre, que es algo que todos, no solo emprendedores, no solo dueños de negocios, todos los seres humanos vamos a atravesar en algún punto de la vida. Este año yo siento que ha traído diferentes momentos de incertidumbres para muchos de nosotros en diferentes puntos, a diferentes escalas. Pero en este contexto, a lo que nos invito a reflexionar o la pregunta que nos invito a hacernos tiene que ver con qué decisión difícil ya tomaste este año que demuestra que puedes sostener incertidumbre. Y definitivamente esto se va a ver distinto para cada persona. Para mí, yo siento que si reflexiono en mi caso particular, es el hecho de finalmente tomar un paso que tenía la capacidad y la posibilidad de hacerlo hace 5 años, pero me tomó hasta ahora hacerlo. Me estoy permitiendo también verlo desde este era el momento preciso para mí, para no verlo desde el voy tarde o no llegué o debería haberlo hecho, porque sí, puedo seguirlo viendo desde esa perspectiva que por mucho tiempo lo hice, pero al final eso no me invita y no me llama a dar los pasos que requiero como lo estoy haciendo ahora. Y mucho de tomar esa decisión que para mí ha sido difícil, por lo mismo de mientras más uno pospone algo y más largas le da, más complicado es decidir hacerlo, tiene que ver por una perspectiva que alguien tuvo sobre mi carrera, sobre mi expertise y sobre mi journey hasta ahora, y ver en mí valor y ver en mí mira todo lo que ya vienes acumulando, mira todo lo que ya vienes haciendo, mira todo lo que ya sabes. ¿Por qué no dar el paso ahora? No lo diste antes. Ok, tienes la capacidad y tienes el tiempo y la disposición de hacerlo ahora. Go for it. Y quizás para ti esa decisión difícil se pueda ver distinto. Quizás este es el año en que dijiste voy a emigrar. Quizás este es el año en que dijiste voy a dejar ese trabajo tóxico. Quizás este es el año en que dijiste voy a buscar ser mamá. Quizás este es el año en que dijiste voy a empezar a invertir más en mí. Quizás este es el año en que dijiste finalmente voy a ir a terapia. Independientemente de cuál sea la decisión, es el entender de que muchas veces estas decisiones vienen desde un lugar de no saber qué hay del otro lado, no saber qué va a pasar, no saber si va a resultar, no saber si va a salir todo bien o al menos como tú lo esperas, y aún así decidir lanzarte y decidir hacerlo. Si todavía hasta este punto de lo que va de año sientes que quizás no has llegado a tomar una decisión difícil y puede que más bien estés en la cúspide de hacerlo, te invito a que esta sea tu reflexión de ¿por qué no? ¿Qué tal si lo haces? ¿Qué tal si sí funciona? ¿Qué tal si las cosas sí salen como tú quieres? Permitirte verte desde el otro lado de ese puente. Permitirte verte desde el otro lado de esa experiencia como alguien que lo logró, que lo consiguió, y cómo te verías luego de tomar esa decisión. Cómo te verías atravesando ese camino y finalmente cómo te verías luego de que llegues a la meta final. La siguiente, y esta definitivamente es una de mis preguntas favoritas porque tiene que ver con hábitos, estas cosas de las que ya hemos hablado anteriormente, le hemos dedicado espacio y episodios en el podcast, pero por alguna razón seguimos viniendo a ellos y es porque funcionan, es porque nos sostienen, es porque nos ayudan. Muchas veces llegan a ser difíciles de crear y de sostener y de mantener, pero luego de que ya se vuelven parte de nuestra rutina y se vuelven nuestro no negociable, nos damos cuenta del valor que tienen. Y en este contexto yo te preguntaría qué sistema o hábito ya construiste, por más pequeño que sea o por más pequeño que se sienta, que llevas meses sin reconocerte. Porque sí, es muy fácil cuando ya son esos hábitos quizás un poco más aesthetic o un poco más de que lo muestro todos los días o un poco más de como todo el mundo lo hace, ya soy parte del club.
Pero quizás hay otros hábitos que la gente no ve, que no compartes, que quizás para otros son invisibles. Pero cuando tú te permites reconocerte de que esto es algo que yo vengo haciendo desde hace tiempo y estoy viendo el impacto que tiene en mí, estoy viendo cuánto me está ayudando, estoy viendo cuánto me está sosteniendo, de repente empezamos a ver mucho más valor en esos pequeños pasos del día a día que seguimos tomando. A veces por inercia, a veces de manera inconsciente o a veces sintiendo que, bueno, es algo tan automático como lavarme los dientes, pero no me doy cuenta realmente de la efectividad, el impacto y la importancia que tiene en mi día a día. Para mí, uno de los hábitos que sí es algo un poco más grande y es algo de que sí le veo su valor, sin embargo, hay veces que he llegado a minimizarlo un poco o ya verlo como, bueno, esto es parte del día a día y no me doy cuenta de que para mí al menos es un hábito que empecé a adquirir y a poner en práctica en mi día a día desde hace no tanto, y es el hecho de correr. Ya también a esto le he dado sus episodios, ya se los he compartido más toda esta temática con la serie Mindset Miles en mi Instagram y TikTok, que si no me siguen por allá, @pameluna.g en ambas plataformas. Pero es el hecho de que para mí yo empecé a tener esta práctica como una actividad en pareja, empecé a tener esta práctica como un reto de a ver qué tanto lo puedo hacer y sostener, y ya se volvió algo de que si bien no lo hago todos los días, por lo menos unas 4 veces a la semana lo hago. Ya incluso hay días en donde lo voy a hacer yo sola, no lo hago a la primera hora de la mañana, sino ya después o incluso luego del trabajo. Lo he ido fluctuando, corro un poco más, corro un poco menos, pero es el hecho de seguirme permitiendo tener ese espacio de oxigenar mi sistema, de tomar aire libre, de ver de lo que soy capaz de lograr, de seguirme retando, y es algo que me ha dado tanta disciplina, es algo que me ha permitido seguir desarrollando mi amor propio, es algo que me ha permitido cuidar de mi sistema mucho más, es algo que también me ha incentivado a, ok, si esto es algo que me permite a mí mantenerme más activa, saludable y cuidar mi cuerpo, ¿de qué otras maneras puedo también cuidar de mí? Esto ha hecho que yo empiece a enfocarme más en tomar ciertos suplementos que antes no lo hacía. Esto ha hecho que yo me empiece a enfocar más en el tema de mi alimentación, qué productos puedo conseguir que sean más saludables o más óptimos que los que utilizo hasta ahora, incluso en el tema del cuidado de la piel, el empezar a hidratar más mi cuerpo, el empezar a hacer rutinas de skincare más sostenible, que no sea algo de que, bueno, hoy me puse crema y a lo mejor 2 días después no, porque sí, a veces sucede así, no siempre todo es tan estéril como uno lo ve en redes y no siempre uno mantiene los hábitos de todos los días, pero es el hecho de que el darme cuenta que he podido sostener esto, a su vez me ha llevado a explorar qué otros hábitos puedo empezar a incorporar, puedo empezar a sostener, y a lo mejor para ti el hábito que empezaste a adquirir es el tomar más agua, a lo mejor el hábito que empezaste a adquirir fue cocinar más en casa, a lo mejor el hábito que empezaste a adquirir fue la escritura, o empezaste a tomarte más tiempos para ti misma, o empezaste a tomar más tiempos para conectar con los tuyos. Independientemente de cuál sea, es el hecho de permitirte ver de que si este año adquiriste un nuevo hábito o continuaste uno que quizás empezaste antes de cerrar el 2025, y como ya es algo tan de tu día a día, no te habías permitido volver a reconocer o quizás reconocer por primera vez su valor, te invito a que lo hagas. Y si en este momento, nuevamente, como con algunas de las otras preguntas, te das cuenta de que, mira, realmente no tengo así ningún hábito nuevo que haya adquirido, por ahí esta puede ser la oportunidad de reflexionar en ¿qué te gustaría agregar más a tu vida? ¿En qué ámbito de tu vida personal, profesional, en tema de relaciones, en tema de familia, en tema de salud, en tema de finanzas? ¿Hay algún aspecto en particular que quieras modificar, que quieras optimizar, que quieras cambiar, que quieras sanar, que quieras construir? ¿Y cuál puede ser un pequeño paso, un hábito, algo simple que tú puedas empezar a hacer incluso hoy mismo luego de que termines de ver o escuchar este episodio en Spotify, YouTube
YouTube o Apple Podcasts y que puedas empezar a incorporar a tu rutina con algún propósito en particular de ser constante con algo, empezar a cuidar una parte de mí, empezar a nutrir una parte de mí. Hay tantas posibilidades y tantas cosas que uno puede hacer, pero si de nuevo hasta este momento, cuando te haces esta pregunta, te das cuenta de que realmente no hay un hábito en particular que puedas identificar, tómalo como una invitación de explorar el siguiente que quieras empezar a aplicar a partir de hoy. La cuarta pregunta, y esta es otra que me encanta porque nos permite volver a vernos en un espejo que a veces no nos damos la oportunidad de hacer. Y esto tiene que ver con a quién ya ayudaste o quizás estás ayudando en estos momentos a avanzar usando algo que tú misma dudas tener. Y me encanta esta pregunta porque muchas veces, sobre todo cuando uno está desde el lado de el mentor, el que escucha, el que sostiene, el que habilita un espacio para los demás, le es mucho más fácil y ya casi que automático y por inercia ver el valor en los demás, ver lo que pueden lograr los demás, el potencial, las herramientas, las habilidades. Es como que ya tú puedes hacer un paneo, un escaneo automático de esta persona es buena para esto, esta persona sabe hacer esto, esta es una manera en que esta persona puede ayudar a los demás, esta es una manera en que esta persona puede avanzar y puede generar más oportunidades y puede generar más dinero y puede generar más ayuda. Y es como que ya tú le tienes casi que el plan de acción de entrada. Y sin embargo, cuando se trata de, ok, ahora permítete hacer ese mismo trabajo contigo, no llega a ser tan fácil, incluso si algunas de esas habilidades que estamos viendo en los demás, nosotros también las tenemos, pero es que no nos estamos dando cuenta porque de nuevo es mucho más fácil ver las situaciones desde afuera. O como llegamos a decir en terapia, es muy fácil el tema de dar los consejos y de escuchar y de saber cómo el otro arregla las cosas, pero cuando se trata de, ok, ahora aplícalo en ti, uno es un desastre. No necesariamente, pero va medio por esas líneas. Entonces, esta pregunta número 4, la idea es que nos permitamos vernos en ese espejo, voltear de alguna manera esa reflexión hacia nosotros mismos y darnos cuenta de que muchas veces ese talento, ese potencial, esas habilidades que estamos viendo en nuestros clientes, en nuestros amigos, en nuestro entorno, son una reflexión de alguna manera o un reflejo de aquello que nosotros también tenemos, de aquello que nosotros también tenemos la capacidad de lograr, de aquello que también nosotros podemos desarrollar, de aquello que también nosotros podemos utilizar en pro de los demás o incluso de nosotros mismos. Pero es el hecho de no habernos dado anteriormente la oportunidad de ver de tú también puedes, tú también tienes eso, tú también sabes hacer eso y no solamente verlo en otros. Entonces, ese ejercicio de es muy fácil ver hacia afuera, ahora quiero que lo hagamos hacia nosotros mismos. Vamos a ver hacia adentro. Y la última pregunta, pero definitivamente no la menos importante, tiene que ver con tu sistema de evidencia. Porque de nuevo, muchas veces en donde nos quedamos estancados es en la emoción, es en la sensación de siento que no soy suficiente, siento que me falta, siento que no estoy todavía allí, siento que todavía tengo que continuar recopilando más información y más data y más experiencia. Y cuando nos detenemos no solo a reflexionar en todo lo que hemos logrado y todo lo que hemos hecho, esa también es una manera de actualizar nuestro sistema de evidencia, porque qué mejor forma de contradecir a todo este sistema de creencias o toda esta situación con el síndrome del impostor que literalmente presentar pruebas. Imagínate que esto es como un jurado, esto es un juicio y el que te está juzgando es el síndrome del impostor. El que te está juzgando es este sistema de creencias que te dice que no eres suficiente, que te dice que todavía te falta y que te dice que aún no estás lista para dar ese paso. Y a ti te toca defenderte, o si quieres verlo desde afuera, tu mejor abogado van a hacer esas pruebas, van a hacer ese listado de evidencia de, ya va. Si yo me permito pausar y yo me permito reconocer y darme cuenta y hacer mi investigación pertinente de qué es aquello que me permite darme cuenta que si estoy lista, tengo bastante material, tengo bastante información y tengo bastante evidencia de que en efecto es así. Fue lo que me pasó cuando empecé a brindar las mentorías hace un par de años, cuando yo sentí al principio toda esta comparativa y todo este síndrome del impostor de todavía me falta tomar
cursos, todavía me falta tomar capacitaciones, todavía me faltan certificaciones, cuando a la hora de poder brindar este servicio de acompañamiento, a la hora de poder brindar este servicio en donde te permito ver en dónde te encuentras y hacia dónde quieres ir y co-crear un plan de acción y darte cuenta de que ya tú tienes todo lo que necesitas, que curiosamente es el factor común en prácticamente todas las mentorías que he dado hasta esta fecha. Es rara vez a alguien le ha faltado algo significativo para poder dar el paso hacia ese proyecto, esa meta, ese objetivo. Ya tienen muchísimo conocimiento, ya tienen muchísimas herramientas, ya tienen muchísimo expertise, pero no se están permitiendo verlo. Porque de nuevo el enfoque está en la carencia, el enfoque está en lo que no han conseguido, el enfoque está en, pero es que fulanita, menganito y sutanito ya llegaron a la meta hace un año y yo todavía no estoy, entonces voy tarde, entonces ¿para qué voy a empezar? Y es como, no nos enfoquemos en lo que falta, enfoquémonos en aquello que no solo tenemos, sino que tenemos de sobra. Entonces, en ese caso, permítete darte cuenta de si hay algún aspecto en donde tú todavía estás de alguna manera convencido o el síndrome del impostor te está tratando de convencer de que te falta y no tienes lo que se requiere y todavía no estás lista para dar el paso. Permítete hacer una asesoría, una auditoría de tu último año, de los últimos meses y darte cuenta todo lo que ya vienes haciendo, todo lo que ya vienes recopilando, todo lo que ya vienes trabajando, incluso aquellas experiencias en donde quizás no llegaste a obtener los resultados que querías, pero eso también es evidencia de que te permitiste lanzarte, de que permitiste que tu ser creyera en ti o por lo menos lo suficiente para dar ese primer paso, que te permitiste dar ese primer paso, que te permitiste ser constante, que te permitiste salir de la zona de confort, que te permitiste probar algo nuevo y todo eso sigue siendo experiencia y todo eso sigue siendo conocimiento y todo eso informa tus siguientes pasos, cosa que no pasaría si te sigues quedando en el mismo lugar, si te sigues permitiendo comerte el cuento de que tú no sabes, que no estás lista, que todavía te falta y te vas a seguir quedando en esta zona de bueno, cuando tenga todas las herramientas, cuando tenga toda la información, cuando tenga todo el conocimiento, en lugar de darte cuenta de que ya en este momento sabes y tienes más de lo que tú crees. Y con todas estas reflexiones y preguntas nos permitimos cerrar el mes de julio desde el reconocer, desde la reflexión, desde la aceptación, desde abrazar todas estas partes y todos estos logros y todos estos pasos dados, para ahora pasar a un mes de agosto en donde vamos a trabajar la ejecución y en donde vamos a trabajar el sistema que nos permite seguir sosteniendo este nuevo sistema de creencias. Porque ¿qué pasa? Las dudas van a seguir llegando cada tanto, el síndrome del impostor se va a seguir presentando cada tanto, los momentos en donde sientes que no es suficiente y que todavía te falta y que tú no sabes todo y todas estas variantes de pensamientos, sensaciones, emociones que todos hemos llegado a atravesar y que quizás en este momento tú estás atravesando también. Eso es inevitable, eso va a seguir pasando. Pero la idea es que tengas un sistema y una estructura a la cual ya tú puedas ir de entrada, en donde tengas la evidencia de que ese no es el caso, en donde tengas la manera de defenderte y de ir en contra de ese síndrome del impostor, en contra de ese sistema de creencias previo, que ya no es este nuevo que vienes construyendo y que vienes manteniendo y que se vuelve tu nuevo hábito, y que ya tú tengas un sistema que cuando ese tipo de situaciones se den, no se vuelva algo que te frene por completo y te paralice, sino quizás un pequeño bache, un pequeño checkpoint, un momento de reflexión, aceptación y seguimos para adelante. Y eso va a ser gran parte de la temática que vamos a tener por este espacio en el mes de agosto. Así que, como siempre, todos los miércoles puedes esperar un nuevo episodio del podcast en donde nos vamos a seguir adentrando en todos estos temas que van a permitir que lleguemos al final del 2026 con más logros, con más sanación emocional, con más reconocimiento propio, con más estabilidad y seguir construyendo sobre las bases de lo que ya ha sido y seguir estableciendo esta nueva versión en la que nos queremos y vamos a continuar convirtiéndonos. Gracias nuevamente por acompañarme en otro episodio, en otro mes de contenido, en otro mes de conocimiento, en otro mes de pivot, de lecciones, de señales y de tanto en lo que vamos a seguir trabajando en las siguientes semanas. Nos vemos en una próxima edición de Esperando la Señal. Bye.
Y esto fue Esperando la Señal, un podcast donde aprendemos semana a semana que a veces solo falta una señal para dar el primer paso. Nos vemos en un próximo episodio.